tardes y bienvenidos a Los Investigadores Médicos. En el programa de hoy hablaremos de la salud neurológica, el estado de los nervios, el cerebro y médula espinal. Su importancia es fundamental para que el sistema nervioso funcione correctamente, así que comenzamos rápidamente. Hoy, en Los Investigadores Médicos, hablamos de salud neurológica. Se refiere a todas las medidas que los médicos especialistas en el área, los neurólogos en este caso son los clínicos y los neurocirujanos somos los quirúrgicos de esa zona. ¿Qué enfermedades pueden afectar nuestro cerebro? Existen situaciones de infecciones, procesos nosológicos externos y a veces el mismo cuerpo se intoxica con algunas sustancias que van produciendo desechos dentro de las células. Y Norbrain como tratamiento en el cuidado de nuestra salud neurológica. En las cuales va a disminuir, por ejemplo, la oxidación, va a disminuir estrés oxidativo y va a disminuir inflamación crónica de bajo grado. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en un episodio más acá en Los Investigadores Médicos. Como siempre tenemos a los mejores profesionales y me da muchísimo gusto presentar ahora que estamos abordando un tema tan importante como es el cerebro, todo lo que es nuestra salud realmente y cómo llevar a cabo cada uno de estos movimientos que a veces consideramos como hecho, pero lleva realmente tanta ciencia, tanta profundidad y cómo cuidar de todo ello. Bueno, me da muchísimo gusto, como les digo, presentar al neurocirujano, el doctor Byron Labarreda, que nos acompaña. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Diana, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, doctor, realmente su fama le antecede, le precede de alguna manera, así que qué gusto poder conversar con usted. Doctor, estamos hablando del cerebro, de la neurología, que es algo que nos apasiona, que sabemos que lo tenemos, como decía, por hecho muchas cosas, pero para ir paso a pasito quisiera que me comentara, doctor, ¿cómo define usted el cerebro sobre todas las cosas y cuáles son los procesos claves que lo hacen funcionar a esta maravillosa máquina? El cerebro es un órgano que se encuentra contenido dentro de la cavidad craneana. El peso más o menos promedio es de entre 1.800 a 850 gramos, varía entre mujer y hombre, pero las estructuras que lo contienen son las mismas. Las zonas a veces son mucho más elocuentes en un sexo que en el otro, pero en términos generales se podría decir que es el mismo cerebro para todas las estructuras. Está constituido de dos hemisferios cerebrales, un centro de núcleos donde nosotros llamamos núcleos basales, que son zonas de conjunción y de elaboración de funciones superiores, y estas a su vez coordinan con la médula espinal y todo el sistema de distribución de movimiento y sensaciones. El cerebro básicamente es un órgano que percibe todo nuestro entorno, nos permite reaccionar a él e interactuar con él. Entonces, es la máquina más perfecta que existe en nuestro cuerpo porque es la que regula funciones, procesos y tiene la capacidad de elaborar procesos a largo plazo porque nosotros pensamos y podemos prevenir o, lamentablemente a veces, cometemos errores en nuestra dieta, en nuestra alimentación, la falta de ejercicio y provocamos bastantes daños en ese sistema tan perfecto. Vamos a ir abordando cada uno de ellos, doctor, porque sí sabemos que lamentablemente no todas las personas, sobre todo, tienen esta ventaja de tener una vida saludable que permita de alguna manera tener nuestra mente, nuestro cerebro en óptimas condiciones para envejecer dignamente, ¿no? Pero doctor, ¿qué pasaría si el cerebro deja de funcionar entonces? Porque sabemos que realmente es el control de todo nuestro cuerpo. Lamentablemente existen muchos patrones en medio ambiente. Existen situaciones de infecciones, procesos nosológicos externos y a veces el mismo cuerpo se intoxica con algunas sustancias que van produciendo desechos dentro de las células. En este caso la célula que controla el cerebro se llama neurona. Pero la neurona tiene una característica muy importante. La neurona en sí necesita de 10 células alrededor que se llaman astrocitos, que son las que le regulan sus funciones de alimentación, excreción de desechos, nutrición, su sistema de defensa. En fin, ella necesita de ese paquete de células que por cada neurona que tenemos en el cerebro tenemos 10 astrocitos, 14 de ellos oligodendrocitos, que son los que forman la mielina, que es la capa que la recubre, y tenemos otra serie de microglias que la defienden de infecciones y procesos nosológicos. Entonces, si algún daño penetra la neurona, se empieza a tener un descontrol en el área de las neuronas que son afectadas. Recuerden ustedes que las neuronas tienen una circulación, una función muy parecida a las luces de los arbolitos de Navidad. Entonces, cuando una neurona que está en una zona no vital tiene problemas, las demás funcionan y le van dando soporte. Pero si se daña la zona principal,
se va toda la zona de afección, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque eso explica por qué algunas personas, a pesar de sufrir una lesión severa en su cerebro, pueden recuperarse y otras con lesiones más pequeñas sufren un daño irreparable, ¿verdad? Muy interesante, doctor, y espero que cada una de las personas que nos están acompañando estemos aprendiendo, porque de esto se trata este programa, doctor, de alguna manera prevenir, conocer y por supuesto tomar las medidas que sean necesarias para tener una mejor calidad de vida. Doctor, hay un término que se escucha mucho cuando estamos hablando de la neurología, que es la neuroplasticidad. ¿Cómo nos permite aprender, funcionar, incluso sobreponernos o adaptarnos a los desafíos? ¿Qué nos puede decir? La neurona inicia su proceso desde que estamos en el vientre materno. Normalmente la zona del cerebro está vacía y hay unas células lanzadoras que son los que trazan el camino donde va a haber toda esa línea de neuronas. Ya una vez que se van haciendo esos trazados, que son como surcos en la tierra, donde va floreciendo el producto que nosotros tenemos, en este caso las neuronas, se van haciendo zonas aledañas donde se van produciendo otro tipo de actividades. Esto tiene una maduración más o menos hasta el año o 6 meses de que el niño nace. O sea que nacemos con un cerebro que todavía no ha terminado de madurar. A diferencia de, por ejemplo, los caballos que nacen, se paran y salen corriendo. Sí. El ser humano necesita ese proceso para que se vaya madurando ese sistema. Esto le permite al cerebro tener cierta elasticidad, cierta capacidad de adaptación. Con los años esa plasticidad, ese sistema de elasticidad cerebral se va perdiendo. Y la misma reproducción de las neuronas, que todo el tiempo es lenta, ya en la vejez se vuelve mucho más lento el proceso todavía. Interesante, doctor, saber todo ello. Y bueno, quisiera preguntar, porque va creo que relacionado a la pregunta anterior, ¿en qué momento, doctor, el cerebro alcanza su máxima capacidad de conexiones neuronales y por qué es tan importante o crucial este periodo entonces? Si partimos del hecho que el niño, más o menos al año 6 meses, va a tener un cerebro maduro, el proceso de maduración culmina más o menos a los 30, 35 años, donde la persona ya tiene un cerebro maduro, donde está en su mejor expresión. Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando uno tiene menos de 30 años, 25, 20, la zona prefrontal todavía no ha logrado su maduración importante. ¿Y eso qué tiene de importancia? Pues la zona prefrontal nos sirve para tomar decisiones, para hacer análisis, para estructurar ideas. Entonces, cuando decimos que una persona todavía no es madura, realmente estamos, es cierto, las personas menores de esa edad todavía les cuesta tomar decisiones, ¿verdad? Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, estamos aprendiendo mucho y de hecho le comento, cuando supe de este tema, y es una pregunta que me la hago yo, estoy segura que muchas personas también se la están haciendo. ¿El cerebro o el daño neurológico se puede de alguna manera reformar, regenerar, llevar a un estar de inicio, por así decirlo, doctor? Bueno, hay que entender por daño cerebral, daño estructural, daño de tipo intoxicación, de tipo obstructivo, que son los procesos degenerativos. Cada una es un proceso diferente. Por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer, que son procesos degenerativos, hay una obstrucción del tránsito de neurotransmisores dentro de las vías de comunicación de la neurona. Mientras que, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente, una lesión, hay un daño en la estructura física de la neurona. Entonces, aquí hay dos situaciones importantes. Es mucho más fácil recuperar lesiones agudas que son provocadas por un daño rápido a una lesión, por ejemplo, un trauma de cráneo. Claro. Usted tiene un paciente con un trauma de cráneo, se hincha el cerebro, usted logra controlar el edema cerebral y logra darle nutrientes a ese cerebro, lo oxigena bien, puede reconstruir otra vez conexiones y progresivamente el paciente se va recuperando en una forma más rápida. Obviamente, si el daño es muy severo, pues la reparación es casi imposible. Pero en comparación con gente que ha empezado con deterioros neurológicos como enfermedades crónicas degenerativas, que la recuperación es más lenta porque el problema en sí no es que haya que recuperar estructura, sino que es como que usted entra a un cuarto donde hay demasiada basura y la producción no se puede dar para que se comunique neurona con neurona. Ese es el problema. Entonces, sí nos ha costado más recuperar daños de tipo crónico degenerativo. Y es
mucho más lenta la plasticidad cerebral, la regeneración está más disminuida y los procesos de defensa son mucho peores, ¿verdad? Pero sí, bueno, podemos ir cambiando y haciendo cosas, obviamente, ¿no, doctor? Para mantener de alguna manera nuestra salud cerebral en óptimas condiciones también, ¿verdad? O al menos alargar este proceso tan importante de tener un cerebro sano a largo plazo, ¿no? Lo que sucede últimamente es que hemos tenido muchos jóvenes que han abandonado el ejercicio. Sí. Yo tengo muchos pacientes que se dedican a trabajar en call center y después se van a jugar videojuegos en su computadora todo el fin de semana, el tiempo libre, ¿verdad? Entonces, estas personas consumen comida chatarra, tienen una muy poca actividad física y empiezan con problemas de síndromes metabólicos tempranos y su degeneración cerebral es brutal. Tiene usted deterioros de jóvenes de 30 años que parecen ancianos de 60, ¿verdad? Funcionalmente hablando. Y es una tendencia alarmante, ¿no, doctor? Porque si vamos así con las estadísticas, con lo que nos está comentando, realmente tendríamos una población neurológicamente enferma a muy corta edad en un futuro, entonces. Sí, estos trastornos también condicionan otros trastornos en el ser humano, ¿verdad? Porque condiciona factores que deterioran la condición física del paciente, que van a ser un círculo vicioso donde nos cuesta mucho recuperarlo. Doctor, bueno, para ir culminando ya este primer bloque, ¿qué hábitos recomendaría usted, sobre todo a la audiencia, para evitar llegar a tener estos desenlaces como nos estaba comentando? Y además, ¿cómo se relaciona la medicina ortomolecular con ello? ¿Cómo viene a ayudarnos Norbrain, por ejemplo? Bueno, el principio es que la vida sana pues va a tener su recompensa. Es muy difícil que un anciano de 60 años empiece con buenas costumbres, se quite la comida chatarra, baje de peso. Entonces yo lo que aconsejo a la población es que los jóvenes empiecen desde ya a tener actividades deportivas, que traten de comer sano, que eviten la comida chatarra, porque eso va a prolongar, le va a dar calidad de vida al final de sus días, que es algo que todavía uno no ve a esa edad. El segundo punto es que los ancianos, por ejemplo, no deben de ser aislados. Normalmente lo que sucede es que si usted tiene un paciente mayor que ya empieza con deterioros neurológicos, la primera actividad que él hace es retraerse del núcleo. Ya no platica, ya no se junta con el grupo, se aísla. ¿Por qué? Porque a veces se le olvida con quién está hablando, no quiere demostrar que está mal. Entonces hay que tomar atención en esos detalles, ¿verdad? Empezar con la atención temprana en el deterioro de nuestros ancianos. El otro punto es que los tienen que sacar a caminar, los tienen que tener en actividad. Eso va a prolongar la vida del anciano. La otra situación es que la medicina ortomolecular trata de llevar nutrientes al cerebro. Es una gama de productos que facilitan la regeneración del daño y prevén también que se dañe el cerebro. Entonces, las sustancias que contiene, por ejemplo, Norbrain, entre todas ellas tienen ácidos oleicos, tiene aminobutíricos, son neurotransmisores, algunas sustancias de protección que bajan el edema cerebral en algunos casos y que regeneran las conexiones neuronales entre una y otra zona del cerebro. Empieza a haber esa conexión de la que nos estaba volvemos a reconectar, ¿no?, el cerebro, ¿verdad? Entonces, tiene un nicho muy importante en la terapéutica neurológica del paciente. Perfecto, doctor. Muy interesante. Y a usted que nos está acompañando, este tan solo ha sido el primer bloque. Le invito a que continúe con nosotros porque estamos abordando un tema realmente fascinante y obviamente cuando nos enfatizamos, doctor, sobre todo en la prevención y lo importante que es mantener nuestro cerebro, que es el órgano fundamental, nuestro control motor en óptimas condiciones para tener una vida mucho más digna. Le invitamos a que también usted continúe con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Después de estos consejos de salud. Este grupo de enfermedades pues tiene que ver a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel del sistema nervioso periférico. No se despegue de los investigadores médicos. En este su programa de los investigadores médicos. Me da muchísimo gusto presentarles ya este combo de profesionales exitosos acá. Les cuento, para ir conociéndonos también un poco, que tenemos a un catedrático que nos estaba diciendo que tenía una alumna estrella y usted seguramente ya lo sabe, la doctora Gabriela Miranda. Así que bienvenida, doctora, y por supuesto también seguimos con el doctor, el neurocirujano invitado en este programa tan especial, Byron Labarrera, para seguir conversando acerca de un tema muy apasionante donde estamos aprendiendo todos. Quisiera aprovechar de lleno ya para saber, y voy a iniciar con usted, doctor Labarrera, para saber qué es la salud neurológica o qué entendemos por ello y por qué es tan importante hoy en día cuidarla.
La salud neurológica se refiere a todas las medidas que los médicos especialistas en el área, los neurólogos en este caso son los clínicos y los neurocirujanos somos los quirúrgicos de esa zona. Nuestra meta es tratar de proteger las funciones del sistema nervioso central para mantener una calidad de vida en los pacientes y tratar de buscar el equilibrio cerebral para lograr que el paciente esté bien. Perfecto. Doctora Miranda, cuando estamos hablando de las enfermedades neurológicas más comunes, ¿a qué nos referimos o cuáles podríamos mencionar? Estas engloban varios grupos, pero por ejemplo tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que en este caso pues podemos hablar un poquito de Alzheimer, de Parkinson, de atrofia cortical, ¿verdad? Pero además de estas se encuentran también eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Que es lo que comúnmente llamamos como derrame cerebral. Este también entra en este grupo y también vamos a hablar de lo que son las neuropatías, tanto neuropatías periféricas como neuropatía diabética, que es la más escuchada, pero que entra en lo que son las neuropatías periféricas. Este grupo de enfermedades pues tiene que ver a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, las conexiones que están desde nuestro cerebro hacia todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo nuestros órganos internos. Perfecto, vamos a ir desglosando una por una porque sí sabemos que de hecho una de las más comunes, ya lo mencionaba la doctora, es el Alzheimer. Doctor, voy de lleno con usted. ¿Qué entendemos por Alzheimer y sobre todo cómo afecta a nuestro cerebro? Bueno, la enfermedad la describió Alois Alzheimer y básicamente se trata de un proceso degenerativo del sistema nervioso central, donde el paciente progresivamente va perdiendo las funciones de percepción, se va aislando del entorno y es incapaz de recordar datos importantes, tiene fugas cerebrales, él se mantiene en otra realidad alternativa y normalmente retroceden a una etapa de su vida donde ellos se fijan. Por ejemplo, una persona que tiene 60 años se recuerda de cuando vivió en el interior del país, en una casa, y cuando despierta, la casa donde él está no es la casa que él recuerda. Entonces le dice a todos, llévenme a mi casa, porque él quiere volver a la casa que tiene guardada en sus archivos. No reconoce a las personas que están a la par porque él tiene 30 años, ¿verdad? Y entonces toda la estructura se vuelve muy compleja para la familia porque usted está tratando con un extraño, ¿verdad? Él no los conoce, se aísla, tiene miedo porque no reconoce a nadie de los que están a su alrededor. Entonces, a veces el tratamiento consiste también en concientizar a la familia de qué está pasando, porque es más fácil cuando el paciente y la familia están entendidos de qué están tratando para ver si podemos regresar los pasos anteriores, ir retrocediendo etapas, hasta una etapa donde el paciente pueda tener más bien una calidad de vida adecuada. ¿Sí se puede, doctor? Sí, lo logramos estabilizar al paciente en algún porcentaje, ya el estado es muy avanzado y es mucho más difícil, pero sí se logra estabilizar al paciente lo suficiente para que tenga una calidad adecuada de vida, ¿vale? Eso es lo que pretendemos realmente. Y bueno, siguiendo con este tipo de enfermedades, me quedo con usted, doctor, cuando hablamos de Parkinson, ¿qué es y también cómo nos afecta? El Parkinson es un trastorno del movimiento. Existen zonas cerebrales que elaboran unas sustancias que logran controlar los movimientos, que coordinan el movimiento, como un director de orquesta. Realmente el problema que tenemos con el movimiento es que cuando yo elevo mi mano, estoy haciendo que algunos músculos se relajen y otros se contraigan, pero hay un centro regulador para este proceso. Lamentablemente estos pacientes perdieron ese control. Entonces esta enfermedad se caracteriza porque el paciente en reposo tiene movimiento. Empiezan a tener un movimiento como que estuvieran contando monedas, ¿no? Sí, es cierto. Pero tiene fases previas, ¿verdad? Donde va el deterioro progresivo y hay fases mucho más avanzadas donde el paciente empieza con trastornos demenciales. Bueno, realmente es muy dura y obviamente sabemos que para las familias que están padeciendo, que tienen un familiar con esta otra enfermedad parecida, sabemos que el camino o el pronóstico muchas veces lo vemos muy sombrío, pero lo hemos escuchado que sí se puede hacer algo, sobre todo cuando intervenimos de una manera temprana y mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno. Doctor, me quedo con usted, doctora Miranda, ya regresamos. Como ella lo estaba mencionando, de hecho, dentro de las enfermedades más comunes se encuentran los accidentes cerebrovasculares. Doctor, ¿cómo poder prevenirlos? Bueno, aquí vamos a entender por accidente cerebrovascular un proceso donde el cerebro tiene una pérdida de irrigación, ya sea porque hubo un sangrado
¿Por un trauma o...? Sí, no, normalmente es por crisis hipertensivas. El paciente está con crisis hipertensivas porque el medicamento que toma no lo logra controlar o no lo quiere tomar, porque eso pasa también, o son problemas donde necesita más de un medicamento y que lo vea un cardiólogo especializado, ¿verdad? Entonces la presión arterial es poco controlada y la presión sube tanto a nivel cerebral que rompe un vaso cerebral. La primera acción que tiene el cerebro es cerrar esa zona, ¿verdad? Hace un vasoespasmo, pero 36 horas después ese vasoespasmo se abre y el paciente puede tener un deterioro que si el médico tratante no lo prevé, el daño va a ser irreversible. Por otro lado, la literatura dice que más o menos el 70% de todos los daños cerebrales de tipo accidente cerebrovascular son de tipo isquémico, provocados por trombos, que son pequeños coagulitos que se desprenden en algunos casos de las carótidas, de las ilíacas, porque el paciente tiene colesterol, triglicéridos elevados, o puede ser por un trastorno cardíaco cuando hay turbulencia en la salida y eso provoca la formación de trombos, ¿verdad? Esos viajan por el torrente sanguíneo hasta que topan en un lugar donde ya no pueden pasar. Entonces toda esa zona se queda sin irrigación. Como un terreno que ya no tiene quien lo irrigue, esa zona se muere. Eso súper interesante, doctor, y obviamente estamos aprendiendo para tratar de prevenir o de evitar llegar a estos episodios que podrían tener decisiones muy difíciles que afrontar tanto para el paciente como para la familia. Ahí viene la siguiente pregunta y voy con usted, doctora. Quisiera saber cómo funciona entonces la medicina biomolecular, cómo nos podría ayudar a prevenir llegar a estos estados. La medicina biomolecular funciona a nivel celular y metabólico precisamente de las células del sistema nervioso central, que son las neuronas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso con medicina biomolecular? Bueno, vamos a trabajar sobre lo que es la neuroinflamación. ¿Por qué? Porque hay biomoléculas que favorecen el hecho de que se desinflamen ciertas zonas de nuestro cuerpo a nivel celular y en este caso pues vamos a hablar del cerebro. Y también promueven o disminuyen lo que es el estrés oxidativo, ¿verdad? Todos estos procesos de oxidación que a la larga lo que van a hacer es que primero o mueran células o se deterioren y comiencen a funcionar mal, por así decirlo. Y pues en tercer lugar, pues vamos a trabajar en la neuroplasticidad, ¿verdad? Ya hemos hablado en otras ocasiones qué es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central en adaptarse a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Neuro de nuestro sistema nervioso y plasticidad de algo que se puede moldear, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a trabajar con la medicina biomolecular. ¿Por qué? Porque favorece este proceso de la neuroplasticidad, es decir, educa o ayuda a que el cerebro vaya desarrollando nuevas funciones o nuevas formas de pues seguir subsistiendo. Claro, bueno, doctor, sabemos que el tema realmente necesitamos unos programas más para seguir ahondando en cada uno de estos conceptos, de conocer más allá de las enfermedades relacionadas a todo ello, pero doctor, conociendo su experiencia, sé también que ha tratado a pacientes con accidentes cerebrovasculares con Norbrain. ¿Nos puede comentar cómo ha sido esa experiencia? En un inicio el Norbrain lo teníamos enfocado para problemas neurodegenerativos. Posteriormente empezamos a notar, porque tuvimos problemas con algunos pacientes que por alguna razón estaban inconscientes y llevaban mucho tiempo inconscientes. Y no encontrábamos un fármaco que lograra realizar las funciones de reconexión. Ahí empezó el uso de Norbrain en pacientes con lesiones agudas isquémicas, traumas craneoencefálicos que son hemorrágicos y lesiones por ACVs de tipo hemorrágico o trombótico. Existen algunos estudios que hablan de los RAPS. Los RAPS son pequeñas estructuras, nanoestructuras que se localizan en las membranas postsinápticas. Estas tienen la capacidad de poder facilitar el ingreso de ciertas sustancias y se llaman RAPS porque son botes. Ellos cargan el medicamento, el fármaco que quieren trasladar, en este caso el ácido rosmarínico, la calendulina, y la transportan hacia el sitio interno donde se necesitan con mayor rapidez, porque el proceso inflamatorio lo que provoca es un bloqueo en la sinapsis. Entonces no cualquier fármaco puede entrar en esa zona.
Entonces, hemos visto que por eso es que el fármaco funciona en ese tipo de procesos agudos, porque los RAPs tienen cierta afinidad en su transporte. Increíble, doctor, y bueno, sabemos que realmente estamos todos aprendiendo lo beneficioso que es, porque además sin efectos secundarios que podrían llegar a ser nocivos a un paciente que ya tiene un historial clínico bastante complicado de llevar, ¿no? Pero doctora Miranda, ¿existen ciertas biomoléculas que tienen algún efecto sobre las distintas enfermedades neurológicas? Claro que sí, y eso es lo bonito de la medicina biomolecular, que tenemos varias moléculas que sí tienen efecto comprobado a nivel nervioso, a nivel de nuestro sistema nervioso central. Entre estas moléculas, pues vamos a hablar de los omegas, ¿verdad? Que son muy conocidos y que sabemos todos los beneficios que tiene a nivel del sistema nervioso central. Pero también vamos a hablar de los polifenoles, y estas son las moléculas que nosotros trabajamos más en medicina biomolecular. Por ejemplo, el ácido rosmarínico, ¿verdad? Tenemos estudios metaanálisis básicamente que hablan sobre cómo esta molécula puede disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado a nivel cerebral. Pero ¿qué es lo importante? Como bien lo decía el doctor hace un momento, hay moléculas que no traspasan la barrera hematoencefálica, y los polifenoles son de las moléculas, de las pocas moléculas que tienen esa ventaja. Ya nos explicó el doctor por qué razón sucede esto, y favorecen, ¿verdad?, a las reconexiones neuronales. Hablamos de la calendulina también, que es una biomolécula que también favorece tanto disminución de estrés oxidativo como el hecho de estas sinapsis o formación de nuevas sinapsis que nos estaba hablando el doctor anteriormente. Entonces, pues en Norbrain tenemos este conjugado de biomoléculas que favorecen la neuroplasticidad, que favorecen la disminución de estrés oxidativo y la disminución de la inflamación crónica de bajo grado. Además, son biomoléculas que no tienen efectos adversos en nuestro organismo. Entonces, esa es la ventaja de utilizar todas estas moléculas, de todas estas biomoléculas, y en este conjugado, pues que ya conocemos, Norbrain. Perfecto, les agradezco a ambos, y bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Vamos a continuar hablando acerca de la salud, sobre todo de la tercera edad. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué necesitamos enfocarnos en nuestros adultos mayores? Bueno, y esto lo conoceremos más adelante. Mientras tanto, muchas gracias por habernos acompañado. Continuamos. Después de estos consejos de salud. Si comparamos un cerebro de una persona de 40 años con una persona de 80, vamos a ver que el tamaño se va a ver muy chiquito. Esto no quiere decir de que está enfermo, pero de que sí tenemos esos cambios normales. No se despegue de los investigadores médicos. En este programa Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Víctor Hernández. Él es geriatra. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Un gusto, Diana. Estamos aquí. Gracias. Bueno, doctor, vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante cuando estamos hablando de la importancia, sobre todo, de cuidar la salud mental, del deterioro neurológico que podrían presentar nuestros adultos mayores. Pero ¿por qué es tan importante cuidarlos, doctor? La importancia del deterioro en los adultos mayores, o este deterioro neurológico, es por cómo creemos que es el envejecimiento. Muchas veces tenemos la idea errónea de que el envejecimiento siempre vamos a tener o una deficiencia de memoria, o una alteración en el pensamiento cognitivo, o en las prácticas que voy a realizar, que voy a dejar de hacer actividades que hacía en la niñez, adultez. Entonces, ese es el error que tenemos acá. Incluso se llegó a tomar que la demencia senil, un término que ya no se utiliza en ese tiempo, porque se tomaba como la normalidad del adulto mayor. Ahora la demencia senil está en desuso, ya es algo que dejó. ¿Y esto por qué surgió? Porque no es normal que el adulto mayor tenga deficiencia de memoria, tenga todo lo que comentamos, ¿verdad? Entonces, se ha visto la importancia. Ahora tenemos envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencia en este punto. Perfecto, doctor. ¿Nos podría explicar qué es lo que ocurre para podernos adentrar en el cerebro de una persona adulta de la tercera edad? ¿Qué es lo que ocurre en ese cerebro? ¿Dónde empieza a dejar de perder esa plasticidad que nos estaban explicando en el primer bloque, por así decirlo?
En el adulto mayor sí ocurren cambios normales. El primero es, se empieza a perder entre el 15%, un 20% del volumen y del peso del cerebro. Es decir, si comparamos un cerebro de una persona de 40 años con una persona de 80, vamos a ver que el tamaño se va a ver muy chiquito. Esto no quiere decir de que está enfermo, pero de que sí tenemos esos cambios normales. Otro de los cambios, hay disminución de las neuronas. Esto es la unidad funcional del cerebro, lo que va a disminuir la sinapsis o esa conexión entre el funcionamiento cerebral. Doctor, bueno, ya estamos viendo que han ido cambiando también las maneras técnicas en lo que estabas hablando de la demencia senil, que ha pasado un deterioro cognitivo diferente a la tercera edad, pero cuando estamos hablando, y creo que hay cierta duda, en demencia o Alzheimer, ¿hay alguna diferencia? Okay. La demencia es la enfermedad general. O sea, tenemos la demencia como el deterioro cognitivo progresivo y el Alzheimer es un tipo de demencia. Entre los tipos tenemos las enfermedades degenerativas primarias y ahí entra el Alzheimer, tenemos también otra de la enfermedad de Parkinson, también entra acá, demencia por el cuerpo de Lewy y otras como las demencias vasculares. Estas va siendo por un evento cerebrovascular que normalmente no lo teniendo. Muy amable, doctor. Muchas gracias por comentarnos acerca de todo ello. Y creo que hay una pregunta, no sé, porque al menos a mí, personalmente, cuando empiezo a escuchar esto, cuando empezamos a aprender, digo, bueno, y si tengo esto, y si ya tengo demencia y a la edad que tengo, y empiezo a decir, bueno, mira, se me está olvidando esto, estoy teniendo estas prácticas que a lo mejor son poco saludables cuando estamos hablando de la salud de nuestro cerebro. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿se puede detectar el deterioro cognitivo leve y cuáles son los síntomas? Sí, incluso el deterioro cognitivo va siendo esa pérdida progresiva, degenerativa. Acá utilizamos escalas para empezar a conocer. No son un método diagnóstico, pero que sí nos ayudan para empezar a determinar, bueno, este paciente tiene cierta pérdida de memoria, tiene cierta pérdida de sus actividades funcionales, tiene cierta pérdida en el cálculo, que al final nos ayuda para determinar, bueno, está el deterioro cognitivo. Ya cuando queremos determinar una demencia, la diferencia principal es en la demencia tenemos la pérdida de la función de la vida diaria. Es decir, ese paciente ya no puede estar solo y necesita cuidados. Bueno, es realmente muy triste, ¿no? Porque vemos una persona que fue muy activa durante mucho tiempo y de repente empezamos a ver estos cambios en su vida, en sus patrones de conducta y nos duele, no sabemos tampoco cómo abordarlo muchas veces. Doctor, se ha escuchado y se dice que la nutrición realmente juega un papel fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de la salud cerebral en los adultos mayores. ¿Es así? Sí, la nutrición es clave. Esto es importante porque si nuestra dieta está basada en grasas, en azúcares y demás, nos ayuda a esos factores inflamatorios que van a disminuir o favorecer las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, mientras más balanceado sea en proteínas, carbohidratos y grasas, sin los excesos, mejora mucho esta enfermedad. Una dieta balanceada, obviamente, que cubra los requerimientos según la etapa de nuestra edad que nos encontramos. Doctor, algo muy importante también, y lo he escuchado y le quiero preguntar si es verdad o si es mito o realidad, pero dicen que al no dormir nuestro cerebro como que se alimentara de sí mismo, como que se devora a sí mismo. ¿Es así? Sí, la falta de sueño sí es muy importante. Se ha estudiado que cuando no dormimos hay un sistema que se llama sistema linfático, que es el que va a favorecer esto. ¿Por qué? Porque este es el que se encarga de vaciar las sustancias neurodegenerativas como la proteína beta amiloide, y esta se va a desechar para disminuir las enfermedades como Alzheimer principalmente. Y en nuestros adultos que a veces están un poco privados del sueño, que no duermen como antes o no tienen esa calidad de sueño, debemos de alguna manera proporcionarles un sueño que realmente sea reparador, ¿no? Exactamente. No solamente es el tiempo del sueño, sino que es esa calidad. No podemos decir, dormimos 7 horas, pero con mucho ruido, con mucha iluminación, entonces van todos los factores de la mano. Doctor, y bueno, ¿qué ejercicios recomendaría usted, sobre todo para mantener nuestro cerebro activo cuando ya estamos en los pasos de la vejez? Acá cuando hablamos de ejercicios, normalmente yo me involucro mucho en el ejercicio físico, porque si bien no nos va a ayudar como
como para el cálculo, para la memoria, pero se ha estudiado que el ejercicio nos va a favorecer en todo, tanto la fuerza muscular, el equilibrio y el ejercicio aeróbico para favorecer también el sistema nervioso. Ahora, ya ejercicio que hemos visto, bueno, como el sudoku, como los crucigramas, como la memoria, sí nos ayudan a establecer o tener ese desafío para el cerebro y de una forma, pues, recuperar o mantener nuestra salud neurológica. Perfecto, ya lo sabe. Entonces que sí, tenemos que tener una actividad física acorde a nuestra edad, a los gustos, ¿no? También, doctor, por no forzar a alguien a hacer un ejercicio que simplemente no le va a gustar y a lo mejor se va a terminar lesionando o lo va a dejar. Y obviamente también incluir la lectura, un buen hábito, toca de aprender un nuevo instrumento, mantenernos activos, siempre desafiándonos, porque el cerebro es esa máquina que necesita desafíos y esos estímulos, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar a otro, doctor. La medicina ortomolecular ha venido con grandes beneficios en muchas áreas y uno de ellos obviamente es cuando estamos hablando de la salud neurológica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Las investigaciones de la salud neurológica cada vez están más a fondo. Estamos tratando de llegar a buscar los mejores beneficios para nuestros pacientes. Uno de ellos es la biología molecular, en el que se está intentando buscar cómo infiere en el sistema. Tenemos un sistema importante, el eje cerebro-intestino, en el que puede ser uno de los factores más importantes por nuestra microbiota. ¿Cómo va a interferir? ¿Cómo va a venir y modular con los neurotransmisores, la neuroplasticidad, la neuroprotección, para dar ese beneficio a los pacientes? Entonces, perfecto, ya lo sabe. Entonces estamos aprendiendo acerca de un tema muy importante, porque tu salud siempre es lo primero y obviamente tenemos que cuidar de nuestro cerebro, que es el aparato que nos permite estar en función. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer conversar con usted y nosotros vamos a continuar con mucho más. Después de estos consejos de salud, Norbrain es un conjugado, es un bioconjugado muy completo, con las ventajas que no tiene efectos secundarios. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias por seguir en su programa Los Investigadores Médicos. Abordamos ahora de lleno para darle ya cierre a este tema tan importante con la doctora Gabriela Miranda. Doctora, qué bueno saludarte nuevamente. Gracias, Dianita. Como siempre, contenta. Sí, eso espero, porque realmente estamos aprendiendo mucho. Ya nos dijeron por allá que no solo eres una linda persona, sino también una excelente alumna. Así que tu salud cerebral debe estar en óptimas condiciones, doctora. Es que trabajamos con polifenoles, Dianita. ¿Verdad? Bueno, sí, la verdad es que tenemos un excelente ejemplo de una mujer profesional que, además de ser lindísima, obviamente se sabe cuidar, y obviamente lo que nosotros también queremos con usted. Pero vamos allá a abordar el tema que nos corresponde, y es debido a la medicina ortomolecular, doctora, y cómo puede influir en la salud de nuestro cerebro entonces. Bueno, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a proporcionar nutrientes a nivel celular. ¿Esto qué hace? Bueno, permite la modulación de ciertos procesos metabólicos en el sistema nervioso central. Resumiéndolo o traduciendo esto, bueno, disminuye inflamación crónica de bajo grado, que a nivel de nuestro sistema nervioso se denomina neuroinflamación. También disminuye el estrés oxidativo generalmente, ¿verdad? Y pues nos permite disminuir toda esa oxidación que está además en nuestro cerebro, y es como nos comentaba el doctor Byron Labarrera hace un momento, ¿verdad? Las biomoléculas, la medicina biomolecular, lo que hacen a nivel de nuestro cerebro, en palabras sencillas, es como que llegaran a limpiar un lugar que está sucio, que está acumulando toxinas por el paso del tiempo, ¿verdad? Por el medio ambiente, por la alimentación. Entonces todo eso hace que nuestro organismo en general acumule toxinas. El sistema nervioso central pues no se ve aislado de este proceso y también acumula ese tipo de toxinas. Entonces las biomoléculas, la medicina biomolecular o medicina ortomolecular, lo que llega a hacer es a limpiar esas habitaciones sucias. ¿Para qué? Para pues que tengamos una mejor respuesta de una neurona a otra neurona. Básicamente mejora también el proceso de neuroplasticidad, que ya lo habíamos explicado anteriormente, y esto da esta capacidad que tiene el cerebro. Es como decir, este es el superpoder de nuestro cerebro, y es adaptarse
conforme pasa el tiempo, a lo largo del tiempo, a todos los sucesos, a todo lo que la vida de cada individuo, porque al final es una adaptación individual que va sucediendo a lo largo de la vida. Perfecto, doctora. Y hablando de ello, ¿qué biomoléculas son esenciales para el correcto funcionamiento o el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro entonces? Nosotros necesitamos muchas biomoléculas para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Y ustedes se han dado cuenta que hay estudios en los cuales pues los omegas son parte importante de esto. También habla mucho, o hay muchos estudios sobre los antioxidantes, cuáles antioxidantes van a favorecer la función neurológica. Y en el caso de la medicina ortomolecular, que es lo que nosotros trabajamos, o medicina biomolecular, pues vamos a trabajar con polifenoles y con algunas otras moléculas que van a favorecer el funcionamiento de nuestro cerebro. Pues vamos a hablar, por ejemplo, de la calendulina, del ácido rosmarínico, del ácido oleico, que son conjugados, o en este caso que lo tenemos englobado en un conjugado que pues favorece la función de nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo? Disminuyendo estrés oxidativo, disminuyendo inflamación crónica de bajo grado o neuroinflamación. Estos dos pilares tan importantes que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo y que sabemos que son los que favorecen múltiples enfermedades crónico-degenerativas. Y en este grupo de estas enfermedades crónico-degenerativas, pues también vamos a hablar de las enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hablemos del ácido rosmarínico. El ácido rosmarínico, Dianita, tiene muchos estudios en los cuales muestra cómo el ácido rosmarínico puede actuar disminuyendo estrés oxidativo a nivel del sistema nervioso central. Pero además de eso, apoya estos procesos de neuroplasticidad. Y además de apoyar estos procesos de neuroplasticidad, ayuda a la sinapsis nerviosa, es decir, la comunicación o la correcta comunicación de una célula con otra célula, pero también favorece el hecho de que hay muchas otras moléculas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, que van a llegar a nuestra neurona y entonces favorece la recepción de estos neurotransmisores y permite que nuestra célula funcione adecuadamente. Doctora, bueno, estamos teniendo una cátedra magistral realmente, pero ¿cómo podríamos decir que puede ayudar la medicina biomolecular, sobre todo aquellos trastornos, porque hemos estado hablando ya del Parkinson, del Alzheimer, de los accidentes cerebrovasculares, pero ¿qué pasa con la ansiedad y la depresión? ¿Cómo nos viene a apoyar en este sentido? Claro que sí, y todo en nuestro organismo está conectado, Dianita. Nosotros somos una conexión perfecta. Y entonces hablemos un poquito de neurotransmisores que favorecen nuestra tranquilidad. Entre estos neurotransmisores hablamos siempre de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos da esta sensación de tranquilidad, de paz, que es lo que le proporciona esa sensación a nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con la serotonina? La serotonina se produce más o menos un 90% en nuestro aparato gastrointestinal, en el intestino. Y hay muchos polifenoles que favorecen o disminuyen la inflamación a nivel de nuestro aparato intestinal. ¿Qué sucede, Dianita? Que si tenemos estas enfermedades como el síndrome del colon irritable, por ejemplo, nos acostumbramos a padecer estas enfermedades, pero no sabemos realmente la amplitud del problema. ¿Por qué? Porque si no producimos serotonina en nuestro aparato gastrointestinal, en nuestro intestino, que es llamado el segundo cerebro, entonces no tenemos esta serotonina que nos va a dar a nosotros la tranquilidad. ¿Y quién nos va a ayudar a que nuestro intestino esté funcionando de una manera óptima? Bueno, biomoléculas como los polifenoles, pero también prebióticos que van a favorecer la función del aparato gastrointestinal, como mejorando la microbiota intestinal. Entonces estamos trabajando sobre nuestro segundo cerebro. ¿Para qué? Para que existan neurotransmisores que no nos van a permitir deprimir
deprimirnos. Pero también hablamos del cortisol, por ejemplo. El cortisol es un neurotransmisor, es una hormona preciosa. ¿Por qué? Porque nos mantiene activos durante el día, pero debería de estar disminuida durante la noche. Si mantenemos niveles de cortisol altos, que no siempre pasa como tú dices, pues sucede que nos inflamamos. El cortisol también nos puede inflamar. Entonces, ¿qué sucede con esta inflamación? Hay neuroinflamación y hay inflamación generalizada. ¿Cómo favorece la medicina biomolecular esto? Bueno, disminuyendo estos procesos inflamatorios que provocaron estos neurotransmisores, mejorando la producción de serotonina para que disminuya el cortisol. Estamos tranquilos, cortisol disminuye y entonces están equilibrados estos dos neurotransmisores. ¿Y qué van a hacer? Pues van a disminuir la neuroinflamación y va a disminuir el estrés oxidativo en nuestro cuerpo, lo cual va a llevar a que no desarrollemos enfermedades como estas enfermedades depresivas, ¿verdad? Sí. Que la depresión pues tenemos catalogado como una enfermedad que se tiene que tratar con profesionales. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Ya lo sabe usted, también estamos trabajando en este segundo cerebro, nuestro intestino, cómo va relacionado para tener una mejor calidad de vida y que tengamos ese balance que tanto estamos buscando en una sociedad o en un ritmo de vida que cada vez es más acelerado, ¿no, doctora? Bueno, yo quisiera que nos hablaras acerca de Norbrain, de las biomoléculas y cómo nos pueden ayudar realmente a tener una mejor calidad de vida según lo que nos has estado explicando. Este conjugado biomolecular es muy completo para nuestro sistema nervioso central, Dianita. ¿Por qué? Porque cuenta con el ácido rosmarínico que, como ya habíamos mencionado, tiene múltiples estudios de los beneficios que tiene en estas cuestiones de neuroinflamación. Pero tenemos también la calendulina, que también favorece la sinapsis. Tenemos el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA que nosotros generalmente pues es algo que nosotros tenemos, pero hay necesidades, en algunos casos necesidades especiales en las cuales va a disminuir, por ejemplo, la oxidación, va a disminuir estrés oxidativo y va a disminuir inflamación crónica de bajo grado. Entonces, como decimos, Norbrain es un conjugado, es un bioconjugado muy completo, con las ventajas que no tiene efectos secundarios a nivel de cualquier otra parte de nuestro organismo, porque ese es un temor que toda persona que va a instaurar algún tratamiento médico tiene, y este temor es, bueno, me estoy tomando este medicamento, pero voy a terminar con los riñones dañados, voy a terminar con nuestro hígado, con mi hígado dañado. Pues la ventaja de trabajar con medicina biomolecular es esta, y este conjugado Norbrain específicamente pues tiene esta ventaja, no afecta, no tiene efectos secundarios para la persona que lo está tomando. Además, pues lo podemos utilizar en una amplia gama de padecimientos neurológicos, porque te cuento, Dianita, nosotros en las clínicas del CIM hemos tenido pues la oportunidad de tratar pacientes con neuropatías periféricas, neuropatía periférica con este conjugado de biomoléculas, con Norbrain, y en el caso de nuestros pacientes han mejorado mucho los procesos de las neuropatías periféricas. Tenemos, por ejemplo, el caso de una vejiga neurógena, por ejemplo, con uno de nuestros pacientes, después de 4 meses de estar tomando Norbrain, pues mejoró mucho este proceso. Pero también hemos tenido el caso de varias pacientes femeninas con neuropatías post-COVID, ¿verdad? Sabemos que COVID es una enfermedad inflamatoria que va a provocar una serie de efectos desconocidos en muchos individuos. Pues las neuropatías fueron muy comunes, el desarrollo de estas después de una infección por COVID, ya sea una infección severa o una infección que pasó como que fuera una gripe. Se desarrollaron estas neuropatías, y entonces hemos tratado a muchos pacientes con Norbrain, y estas parestesias o estas sensaciones que el paciente tenía a nivel periférico han disminuido en una buena manera en el paciente. Excelentes noticias. Muchísimas gracias, doctora, por habernos compartido todo ello, porque sí, también tenemos la experiencia de haber tratado a pacientes que llegan buscando una solución a estas molestias, ¿no, doctora? Y tenerles la capacidad de brindarles alternativas que no interfieran con un medicamento convencional y que tampoco tengan algún efecto adverso es una muy buena noticia. Sobre todo que se pueden utilizar a largo plazo, ¿verdad? Y esa es una ventaja
para el paciente, porque el paciente puede instalar un tratamiento de una mejor forma. De una mejor manera, porque su salud siempre va a ser lo primero. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros continuamos con más. Las enfermedades crónico-degenerativas van cada vez más en aumento. Vemos con mucha preocupación como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tienen cada vez mayor incremento. El problema con estas enfermedades es que afectan la marcha, afectan la conducta, afectan la manera de conocer, de recordar. Es muy triste para todos nosotros ver pacientes con esta condición porque gente que fue muy útil en un momento determinado, hoy día van desarrollando gran incapacidad mental, emocional, corporal y tienen mucha dificultad en poder tener un entorno social agradable. Por esa razón, Innoviofarma creó Norbrain. Norbrain ha venido a restituir en estos pacientes sus funciones cognitivas, la memoria, el aprendizaje, los problemas de la marcha, los temblores involuntarios. Así es que por fin hemos encontrado una propuesta con Norbrain para corregir las causas si el paciente llega tempranamente a detener la enfermedad, y en aquellos que ya tienen enfermedad avanzada, de todas maneras mejoramos calidad de vida. Sin duda ustedes tienen hoy día con Norbrain un compuesto bioconjugado que va por fin a hacer algo para que el deterioro en estas personas no siga una marcha que los incapacite totalmente. Como aprendimos hoy, recuerda que para cuidar la salud neurológica es muy importante realizar actividad física diaria, mantener la mente activa con actividades como rompecabezas, juegos de mesa, manualidades y por supuesto lectura, además de llevar una sana alimentación. Espero que el programa haya sido de su total gusto. Nos vemos pronto.